Bueno, mis hermanos, es una bendición, un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que Dios pone en mi corazón que lleva el título Dios todavía tiene un plan. Dios todavía tiene un plan. Y mi deseo en esta tarde, así como la lluvia está cayendo, que este mensaje caiga sobre sus corazones, que así como esa lluvia trae crecimiento, trae cambio, refresca la tierra, mi deseo es que este mensaje también refresque sus corazones, traiga cambio, traiga crecimiento y refresque sus vidas. La lectura bíblica viene de Jonás 2, el libro de Jonás. Muchos quizás lo conocen desde su infancia. Yo les voy a contar un poquito de quién es Jonás y qué está pasando en esta historia. Porque para mí es muy importante siempre dar ese contexto, explicar, porque no todos conocemos la Biblia igual, no todos se conocen todas las historias. Yo, cuando me hice cristiana a la edad de 21 años, yo iba a la iglesia y a veces el pastor decía, como todos saben, yo no sabía y me quedaba confundida. Entonces, hoy yo les voy a explicar quién es Jonás. Fíjese que Jonás era un profeta. Así como muchos profetas en la Biblia, el Señor le daba palabra para compartir con el pueblo. Pero me gusta el libro de Jonás porque el libro de Jonás, aún siendo profeta, no se trataba tanto del mensaje del profeta, sino más lo que Dios quería hacer en el profeta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les quiero hablar en esta tarde. Entonces, en el capítulo 1, conocemos la historia de Jonás. Jonás tenía una instrucción de parte del Señor. El Señor tenía un plan para Jonás. Jonás, el Señor lo estaba mandando para que él vaya al lugar de Nínive a compartir una palabra de Dios a esas personas. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya para este rumbo, Jonás desobedeció y agarró para el contrario. Es decir, cuando nos estamos introducidos a Jonás, estamos conociendo algo muy importante. Fue desobediente. No le hizo caso al Señor. El Señor le dio una instrucción que vaya por acá y él agarró para el lado opuesto o contrario. En su desobediencia, Jonás se sube a una nave, a un barco, que iba a un lugar que se llama Tarsis. En ese barco, en esa nave, había un grupo de personas que fueron en ese viaje con él. Pero ¿qué pasa? Y dice las Escrituras que el Señor mandó una tormenta. Vienen vientos, la situación se pone grave muy rápido. En ese entonces, cuando hay esa tormenta y esa nave ya está en un momento de peligro, todos esos hombres que estaban en ese viaje comienzan a decir, ¿quién es la causa de esto? ¿A quién culpamos de lo que está pasando acá? Todos comienzan a clamar a sus dioses. Como Jonás ya había explicado a estas personas que él sí tenía un Dios, creían un Dios, aún en su desobediencia, él explicó que él sí tenía un Dios. Y que su Dios era el Dios creador de los cielos, de la tierra y de las aguas. Entonces, estas personas dijeron, bueno, clama a tu Dios para que esta tormenta pare, ¿ya? Entonces, Jonás sabía que él estaba en desobediencia. Y él también sabía que posiblemente a causa de esta tormenta era él. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Clamen a mi Dios y échenme a las aguas. Y ellos hicieron eso. El momento que lo lanzan, la tormenta para. Las aguas se calmaron, ¿ya? Entonces, vemos como cuando él hizo eso, estas personas se dieron cuenta, de verdad que él tiene un Dios vivo. Lo dejamos ahí. Pero, a pesar que la Escritura nos dice que Dios permitió o mandó esa tormenta, ¿sabes qué más mandó? Un gran pez. Un gran pez suficiente grande que cuando ese pez viene, Jonás cae en la boca de ese pez y termina en su vientre o su barriga. ¿Ya? Entonces, ahora podemos comenzar con Jonás 2, porque Jonás capítulo 2 es la oración que Jonás hizo
cuando estaba dentro de este gran pez. ¿Ok? So ya conocemos a Jonás, desobediente, no hizo caso al Señor, pero aún con todo eso, en esa tormenta el hombre no muere, porque viene ese pez y pasa, dice las Escrituras, 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Quizás esta imagen es algo como se miraba ese pez, yo no sé, pero es un visual. Ahora que sabemos esta historia, antes de yo compartirles la oración de Jonás, mi deseo es que todos nosotros nos pongamos en una posición de aprendizaje. ¿Cómo nosotros, qué parte de nuestra vida se parece a la de Jonás? Quizás ha habido momentos en nuestra vida donde hemos desobedecido al Señor. Quizás hay momentos que el Señor nos ha dicho hacer algo y hemos hecho lo contrario. Nos hemos encontrado en una crisis. Vamos a leer cuál fue la respuesta de Jonás en su oración. Jonás 2, esta oración pasa después de Jonás estar 3 días en ese pez. Y la oración dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria al Señor. Miren, mis hermanos, hay mucha enseñanza en el libro de Jonás. Pero yo, como cualquier predicador o predicadora, les tengo 3 puntos. Cada uno tiene un título. El primer punto dice así. Aún en tu desastre puedes clamar al Señor. Aún en tu desastre puedes clamar al Señor. Jonás estaba en muchos problemas y él reconoció, dice la palabra, que fue su desobediencia que lo lleva a ese momento. Pero él supo qué hacer. Él clamó al Señor. Jonás tenía muchas opciones. Él pudo haber maldecido a su Dios. Él pudo haber echado su vida a la muerte. Pero él decidió clamar al Señor. Entonces nosotros podemos llevar esa enseñanza con nosotros, que aun cuando estábamos en un momento oscuro, en un problema, en una crisis, póngase a pensar cómo era la escena de Jonás en este momento. Estando dentro de un pez, de seguro fue un lugar oscuro. De seguro él no tenía con quién hablar. Él no tenía su iPhone para hacer un text message a su mamá o su mejor amigo. Ya no tenía un GPS para que le indique cómo salir de ahí. Era un lugar oscuro de soledad. ¿Sabe que en la vida nosotros tenemos momentos así? Hay momentos, hay problemas que nos hacen sentir en esa soledad, que el mismo problema te aboga, te abraza. Y sabes que hay personas que pueden estar en esos lugares tan oscuros, aún siendo rodeados de muchas personas.
Hay personas que llegan a la iglesia, se visten, sonrisa, maquillaje, familia, carro, todo lo que uno ve con sus ojos, piensa que la persona está bien, pero está en un momento oscuro. Ahí está el testimonio de esos artistas que dicen, cuando se quitan la vida, dice, ¿qué pasó? El hombre tenía fama, tenía gente, tenía seguidores, tenía dinero, tenía todo, pero en su corazón era un desastre, ¿ya? Entonces, eso nos puede pasar a nosotros también. ¿Sabes que hay un dicho que dicen, no le preguntes a Dios, ¿por qué, Señor? Sino pregúntale, ¿para qué, Señor? ¿Ya? Porque aún tu crisis tiene un propósito en los ojos de Dios. Todo lo que le pasa a Jonás hasta ahora, dice las Escrituras que fue Dios. Esa gran tormenta que casi tumba esa nave, fue Dios. Ese pez que se lo comió, fue Dios. Entonces Dios permitió esa crisis. Y ahí Jonás está tomando esa posición. ¿Para qué? Y halló respuestas. En vez de amargarse, en vez de culpar, en vez de maldecir, escoge buscar al Señor. Y para mí, eso es un ¿para qué, Señor? ¿Para qué permitiste esto? El Salmo 18:6 tiene el clamor de David, que es muy parecido al clamor de Jonás. Es más, mucho de lo que dice Jonás en Jonás 2 viene de los Salmos, porque él conocía la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tanto David como Jonás habían experimentado pruebas en su vida, lugares oscuros, lugares donde ellos se sentían solos y sin respuestas. Y ellos dan ese testimonio, invocando a Jehová, clamando a su Dios. El Señor oyó desde su santo lugar, desde su templo. Cuando dice su templo, mire que nosotros, no sé ustedes, pero cuando uno va creciendo, a veces en un hogar católico, pero aún en un hogar cristiano, uno cuando va creciendo le dicen, Dios te está viendo, Dios está, los mandamientos vienen de Dios, Dios da instrucciones, y a veces uno siente que Dios está tan lejos, demasiado santidad, para uno poder clamarle a Dios. Pero su palabra nos invita a que clamemos a Él. ¿Ah? Y ahí no te dice, clama a mí solamente si estás en un lugar perfecto. Clama a mí solamente si eres cristiano de verdad por muchos años. Clama a mí solamente si eres un adulto, si eres pastor. Mire, esa invitación es para todos nosotros. Clama al Señor. En tu soledad, clama al Señor. Cuando las cosas no parecen estar bien, clama al Señor. Si tienes mucho tiempo clamando y no ha pasado, clama al Señor. Dice aquí que Él oyó desde su templo. Quiere decir que Él es un Dios accesible. Nosotros podemos clamar al Señor. Dice, mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y eso en esta tarde tiene que darnos paz. Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu clamor. Así que aún en tu desastre puedes clamar al Señor. Gloria al Señor. Punto número 2. Tu prueba puede ser el lugar de tu transformación. Tu prueba puede ser el lugar de tu transformación. Sabes que Jonás era una persona muy necia. Si tú te pones a leer toda la vida de Jonás, era una persona muy necia. Vemos que él desobedeció. El Señor le dijo que vaya acá y agarró para otro rumbo. ¿Ya? A él no le pareció el plan de Dios, porque el plan de Dios era que el profeta vaya a las personas que estaban en Nínive a darle el mensaje de Dios, un mensaje de salvación, de esperanza, de amor. Pero no le parecía a Jonás. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Nínive eran personas malas.
eran personas malas, eran peleones, eran violentos, maldecían a Dios, desobedecían a Dios. Entonces a Jonás no le pareció. Esa gente no merecía el mensaje de Dios. Por eso no quiso ir. Y dijo que no, y agarró por otro rumbo. ¿Sabe que Dios, aún en ese carácter de necedad, el plan de Dios todavía existía para Jonás? Dios todavía lo quería usar, ¿ya? Pero antes de usarlo, Dios tenía que trabajar con su corazón, ¿ya? Entonces quizás metiéndolo en ese pez por 3 días, en ese lugar oscuro, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de duda, quizás ese fue la única manera para el Señor lograr la atención de Jonás. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Si tiene que meterte en una tormenta, tiene que meterte en la oscuridad, haga lo que tenga que hacer, pero Dios quiere usarte. Dios es un Dios de amor, de compasión. Dios amaba a las personas de Nínive así como amaba a Jonás. Él quería cumplir su plan. Entonces, en esos 3 días, escuchando esta oración, vemos que esa oscuridad y esa soledad y ese sufrimiento sirvió para que el corazón de Jonás se transforme, ¿ya? Tome otra posición, una posición de adoración, una posición de reconocer quién es Dios, para adorarle, para darle gracias, para en su mente recordar, yo definitivamente pude haber morido. Yo puedo estar muerto, pero el Señor perseveró mi vida. Entonces, esa oscuridad y esa tormenta fue para que Jonás tenga esa transformación en su corazón. El Señor nos quiere usar, pero al mismo tiempo no se olvida que nuestro corazón necesita su intervención, necesita ser transformado, necesita ser renovado. En nuestra vida vamos a enfrentar momentos oscuros. Otra vez, ¿qué si tu prueba? ¿Qué si esa oscuridad? ¿Qué si esa soledad es para el Señor transformar tu corazón? Sabes que muchos de nosotros estamos sentándonos adentro de un pez, así como Jonás, vamos a decir, enfrentando dificultades económicas, donde uno siente que ya no sabe de dónde sacar dinero, no hay trabajo, no hay contratos, no hay dinero. Oscuridad. Personas están atravesando divisiones familiares que no se llevan, que uno viene, se va, no quiere hablar, relaciones rotas, lugares oscuros, pérdida de empleos, divisiones familiares, enfermedades, las cuales tú le clamas al Señor, trae sanidad y no hay sanidad, lugares oscuros que parecen no tener esperanza. ¿Ya? En esos lugares oscuros puede ser el lugar de tu transformación. Donde por fin tu corazón se quebranta y dice, Señor, hasta aquí llegué. Quito mis manos para que tú, oh Dios, ponga las tuyas. Haz tu voluntad en mi vida. ¿Sabes qué ayudó a Jonás aquí? Que él comenzó a recordar todo lo que Dios había hecho por él. Mire, el recordar es algo muy poderoso. Es algo muy poderoso. Si recuerdas lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, el enemigo quiere que tú recuerdes lo malo. No olvides que esa persona te traicionó. No olvides la última vez que tú confiaste en tal y tal, te fue mal. No olvides que esa persona te hirió. No olvides que tú no eres capaz, la última vez que tú trataste no te fue bien. El enemigo siempre busca cómo desanimarnos. Jonás decidió recordar lo bueno que fue Dios. En la vida tenemos que siempre recordar, yo estoy segura que todas las personas que están aquí tienen por lo menos un testimonio de cuándo Dios fue bueno en tu vida. Muchos de nosotros no estaríamos de pie si no fuera por el Señor. Amén. Muchos de nosotros hemos experimentado problemas duros, difíciles, que nosotros sabemos si no fuera por el Señor.
Ese es el ejercicio que Jonás está tomando en Jonás 2. Él sabe, si el Señor lo ha guardado hasta ese momento, Dios no había terminado. Dios tenía más. Entonces nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio, saber que todo lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. No va a ser a nuestro tiempo, no va a ser a nuestra manera. Quizás hay que sufrir un poquito para ver lo grande que es Dios y dejar que Él transforme nuestro corazón. Gloria al Señor. Esta oración ocurre al final de esos 3 días y 3 noches. Fueron días de reflexión, de arrepentimiento. Miren, mis hermanos, si nosotros tenemos que entrar a la prueba para reconocer que cometimos un error, sabes que el arrepentimiento es un regalo. Yo siempre lo digo. Repentance is a gift. Poder venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Ahorita yo reconozco que tú me diste una instrucción y yo hice lo contrario. Yo supe qué hacer y hice lo contrario. El arrepentimiento es un regalo para nosotros poder reposicionarnos delante del Señor. En esa búsqueda del Señor, ser cambiados y transformados en nuestro corazón. En Jonás 2, 7 al 9, vemos que dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Gloria al Señor. Ahí vemos que Él está teniendo un cambio en su corazón. Cuando dice que los que siguen vanidades ilusorias, porque quizás ese era Él, que Él estaba escogiendo sus maneras, sus teorías. Las personas de Nínive no merecen escuchar del amor de Dios. Esa era la teoría de Él. Esa era su manera de juzgar. Pero Dios tenía un plan de amor y de misericordia, la cual ahora Él se está dando cuenta. Gloria al Señor. Punto número 3. Dice, tu presente no determina tu futuro. Dios todavía tiene un plan. Gloria al Señor. Tu presente no determina tu futuro. Dios todavía tiene un plan. Sabes que quizás en ese momento, cuando Jonás se subió a ese barco, y él comparte quién es su Dios y todo pasa. Quizás si una persona lo hubiera conocido, porque aún él cuando se subió a ese barco, él explicó que él estaba en desobediencia a Dios, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Él subiéndose a ese barco, él compartiendo de su Dios, recuerden, en su posición de desobediencia, Dios lo usó, ¿sabe? Porque dice la Biblia que él compartió que él era un hebreo y que temía a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando él lo lanzaron al agua y la tormenta Jonás 1:16 dice que estos varones que estaban en esa nave temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Quiere decir que ese pequeño momento de testimonio que Jonás dio, Dios lo usó, porque todos esos hombres llegaron a conocer a Dios y comienzan a clamar a Dios. Entonces, eso me dice a mí que el Señor, aún en nuestras debilidades, está dispuesto a usarnos. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios permanece. El plan de Dios para su pueblo permanece. El plan de salvación de Dios siempre va a permanecer, aún con nuestras debilidades y nuestros errores. Mira lo que dice en Isaías 46, de 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Amén. Entonces el Señor siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. En todas circunstancias, Él hace su obra. Y su invitación para nosotros en esta tarde es, ven, déjame usarte. Yo quiero que tú también seas parte de esta labor que yo quiero hacer en esta tierra. Pero yo digo, tu presente no determina tu futuro. Dios todavía tiene un plan, porque hay personas que están en etapas donde están luchando en su vida espiritual. Cuando yo recién comencé a ir a la iglesia, yo tenía 21 años. Yo no me miraba así. Yo tenía otro look porque yo no conocía de Dios para nada. Yo no vengo de una familia cristiana, yo no tenía experiencia, nada que ver. Entonces, cuando yo entré, lastimosamente muchos me gustaron. ¿Ya? Ahora, más de 25 años después, o menos, bueno, más de 20 años después, esas mismas personas dirán, nunca pensé que Janina iba a ser pastora. Porque quizás me juzgaron con el tiempo donde me conocieron, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Yo he tenido personas que han entrado aquí que no me habían visto desde mucho tiempo, conocían la Janina de antes. Y yo he entrado en pánico. Dije, uy, ahora van a sacar todo mis, you know what. Pero otra vez conocieron a la Janina antes de conocer a Cristo. Que es otra. Otra vez, quizás con sorpresa me ven acá arriba, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios es de salvación. Él lo que quiere es hacer ese trabajo de salvación y nos invita a ser parte. Así que eso tiene que animarnos, mis hermanos, porque si tu presente no determina tu futuro, si tú estás en un lugar oscuro, si tú estás en un lugar donde sientes que estás lejos de Dios, no es muy tarde para tú recibir una transformación. Si estamos esperando ver esa transformación en nuestros hogares, yo oro por mis padres. Hay personas aquí que están orando por sus hijos, cónyuges, vecinos, mejores amigos. Y uno dice, yo no veo la transformación, yo no veo. Don't give up. No lo sueltes. El Señor puede hacer la obra. No vamos a juzgar por el presente lo que Dios puede hacer en el futuro. Amén. Muchos quizás miraron a Jonás y lo conocieron en su desobediencia y decían, a ese Jonás no lo van a usar. Dios lo va a poner a un lado. ¿Qué profeta ni qué nada? Es un terco, es un desobediente. Aún así, Dios tenía un plan para Jonás. Y lo usó. Así que yo no suelto esa promesa. Yo amo la historia de Jonás porque es la mía y puede ser la tuya también. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa posición de querer servirle al Señor. Aún en tu prueba, tomar una decisión de creerle a Dios. De hacer esa oración de fe, recordar lo que Dios ha hecho y decir, yo sí le voy a creer a Dios. Este problema que yo tengo no es muy grande para el Señor. Dios puede usarme, pero mi Dios comienza con mi corazón. Comienza con mi corazón. Si hasta ahora Dios no te ha sacado de ese problema, si hasta ahora tú sigues en la oscuridad, en la soledad, en esa frustración, ¿por qué no cambias tu oración y dices, Señor, trata con este corazón primero? Si tú no quieres deshacerme de este problema, si tú quieres mejor trabajar conmigo, hazlo. Que en esta prueba mi corazón sea transformado. El plan de Dios es de salvación. Si Jesús no ha llegado hasta ahora es porque todavía hay personas que tienen que ser salvas. Y Él nos quiere usar a nosotros. Yo les voy a contar algo muy triste. Muchos de ustedes saben, yo tenía un primo que prácticamente se estaba muriendo en el hospital. Este primo decidió por su voluntad separarse de la familia, yo creo que más de 20 años atrás. Un hombre que se tiró al alcoholismo, siempre enojado, siempre no era friendly, no le gustaba amistad ni relaciones con nadie. Yo sabía por qué él era así. Yo sabía. Yo vi su abuso, yo vi su pasado, yo vi cómo la vida fue para él. Yo conocía por qué él era así. Cuando me llaman y me dicen,
tu primo está en el hospital y se está muriendo. Y yo dije entre mí, bueno, quizás muchos en la familia no van a querer ir a visitarlo, porque él fue malo. Pero yo sé por qué él fue así. Cuando me dicen que está en el hospital cerca de mi casa, yo dije, bueno, esto va a ser muy duro para mí. Porque cuando yo me hice cristiana, yo le dije a mi Señor, Señor, si yo voy a ser la única cristiana en esta familia, úsame para compartir el Evangelio. Úsame para hacer esa luz. Úsame para ir a hablar y ir a compartir. Bueno, esto fue algo muy difícil para mí, muy difícil. Cuando yo llego al hospital, pues fuimos con el pastor. Te lo juro, mis hermanos, que él estaba en su cama y tenía una cara de enojado. ¿Te imaginas? El doctor nos dijo, él ya pasó por su coma, su stroke, él está ya, cualquier día se nos va. Y el hombre se lo miraba enojado en su cama. Tuve que controlar mis emociones. Y le dije, Señor, ahorita yo invito a que tu presencia entre a esta habitación y yo voy a orar. Y yo le dije al pastor, yo quiero que tú leas a voz alta el Salmo 23 y yo voy a comenzar a orar. Y yo comencé a orar. Y yo le pregunté a la enfermera, ¿él me puede oír? Ella me dijo, él no te va a hablar, él no te puede ver, pero si tú te pones a su lado izquierdo, él te puede oír. Ahí me puse yo y comencé a orar. Y yo le decía a mi Señor, Señor, yo sé que tú puedes sanar este cuerpo. Yo sé, yo he visto cómo tú has levantado a personas. Los doctores dicen, hay días y tú haces el milagro. Yo sé, yo lo oraba con voz alta y decía, Señor, tú puedes sanar este cuerpo. Pero lo que más te interesa es su corazón. Es su corazón. Y yo comenzaba a orar y decía, Señor, quita el enojo, porque yo miraba el enojo. Decía, Señor, quita el enojo, quita la ira, quita el resentimiento de su corazón, porque ese es el milagro que tú quieres hacer. Y cuando yo comencé a orar así, el hombre comenzó a llorar. Yo solamente vi lágrimas que corrían de su cara. Y hubo un momento que levantó los ojos, me miró con esas lágrimas en su cara. Y yo sentí orar de esa forma y le decía, Señor, tu palabra dice que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Tú puedes salvar a esta alma, pero yo sé, mi Dios, que este corazón tiene que ser trabajado. Mis hermanos, me hizo pensar mucho esa situación. Él murió, mi familia está de duelo. Yo sé, porque tanto el pastor lo dijo también, que cuando salimos de esa habitación había una paz. Aún su rostro cambió. Algo muy especial pasó en ese lugar. Pero me hizo pensar algo. Mire la misericordia de Dios. Mire la misericordia de Dios. Es que muchos en mi familia quizás tenían una opinión de este hombre. Yo sabía porque él era así. I knew it. Él todavía se merecía una oportunidad. ¿Ya? ¿De qué iba a servirle al Señor sanar ese cuerpo si corazón estaba enojado y frustrado y resentido con todo el mundo? Yo doy gracias a mi Señor porque yo sé que Él hizo algo. Pero yo les digo, mis hermanos, el plan de Dios sigue. Dios todavía tiene un plan. No hay imposibles para Dios. Nosotros no vamos a esperar estar en una cama para soltar enojo, para soltar ira, para dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Nosotros vamos a rendir nuestros corazones al Señor. Si hay alguien que conoce tu corazón, es el Señor. ¿Y sabes lo que Dios dice hoy? Todavía te puedo usar. Todavía te puedo usar. Simplemente rinde tu corazón a mí. ¿Sabes que si continuamos con el libro de Jonás, vemos que Dios le dio una segunda oportunidad y él fue a Nínive, compartió el mensaje de Dios y muchos fueron salvos? Mire, aunque Jonás le encantaba luchar, no sé por qué pelear con Dios, pero Dios en su misericordia. Esto tiene que animarnos en esta tarde, mis hermanos. ¿Sabes cómo? Primeramente, tu vida. Tu vida. Si tú has permitido que el enemigo ponga en tu mente, tú no eres suficiente. Tú eres terco, tú eres desobediente. Mira todas las cosas malas que tú has hecho. Abre tu corazón al Señor. Él es un Dios de muchas oportunidades.
lleno de rico en misericordia, dice su palabra. ¿Sabes cómo más? No sueltes a tus familiares. No los sueltes. Donde parece ser imposibles, Dios puede hacerlos imposibles. Nosotros siempre lo decimos en ese lugar. Las cosas imposibles le pertenecen a Dios. Nosotros quizás tenemos opiniones. Esa persona está muy lejos de Dios. Mire, Dios los ama. Dios todavía tiene un plan. Los dejo con este último versículo en Romanos 8:28. Todos lo saben. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito